¿Qué es lo administrativo? Todos lo que son proveerle los materiales de los cuales sí se hizo, o sea, se le sigue surtiendo lo mismo, lo que nos pedía. Y ¿Qué cosas extras pidió usted que avalen? Se ha pedido siempre lo mismo, lo único que yo vi fue eso de lo del cableado. ¿A cuánto asciende eso? La verdad no tengo ni idea. Cable. Es Cable, a ver, vamos a ver, cableado. ¿A cuánto asciende el cableado? ¿Cuánto gastaste en cableado? ¿Tú lo reparaste? Sí, nosotros lo Ok. En horas de trabajo. En horas de trabajo. ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto cable usaron? nada más se llevaron 2 cajas. ¿Cuánto es eso, niño? Son como 2,000 pesos el material. Ajá. Y 2 guardamotores de 700 cada uno. Y otras 2 piezas auxiliares de 400 cada uno. Total 5,000 pesos. 4,200. 4,200. Correcto. Eso es lo que se gastó en horas de trabajo. Ajá. Ok. ¿Por qué esa factura de 32,000 pesos? ¿Tú la hiciste? Bueno, sí me dijo Rick que la pusiera. Rick fue el que te dijo. Sí. ¿Y por qué vas a cobrar 32,000 por algo que vale 4,000? Es una pregunta. Yo creo que en realidad no es justo pagarla. No es justo pagarla. No es justo. Pero de ahí vienen todos estos problemitas y luego aparte a mí, ahí les va, me quitan una persona, me quitan medio turno y me quitan aparte una persona. ¿Tú crees que yo voy a poder reparar cuando tenga yo el material que ustedes me compren? Menos, 8 horas no me ajustan. Pero más sin embargo me están tire que yo soy el malo, señores. 5 años llevo aquí y esto está funcionando. Sí. Como estés funcionando, como estés, si quieres, yo créame, discúlpenme, si las partes, los dueños se ponen de acuerdo, ese tablero ya lo hayan cambiado desde que se inició, pero nunca hemos estado de acuerdo. Bueno, yo soy trabajador, simplemente un trabajador, y sí me da tristeza que quiero salir más allá, quiero apoyarle más allá, y siempre me tienen así tan. Antier alguien me dijo, ¿sabes qué? Di por santo que no te corrieron. Señores, si me van a correr adelante, denme lo que me corresponde y me voy. Si yo soy el problema, yo ¿Quién te salgo. dijo dar por santo que no te corrieron? Digo, es una persona y no puedo decirlo, pero sí, o sea, no me quiero sentir. Espérate, ni estás contra la pared en juicio. Lo que no nos gusta es que nos vean la cara de pendejo. No estoy hablando de ti. Escúchame por favor, no estoy hablando de ti. Estoy hablando a las personas que les dimos la confianza de que manejen nuestros intereses. Entonces, a ti te dijeron, dale gracias que no te corrimos. Sí, o sea, el detalle no es eso, el detalle está porque le digo, oiga, yo necesito saber lo de la tarde. No, mejor ni digan nada, date santo que no te han corrido. Pero bueno, si me van a correr, díganmelo, háganmelo saber, o sea, díganme, si ya no les funciono, de acuerdo. Ajá. Pero tampoco me busquen que Jaime va a ser el culpable, que yo voy a Por hacer eso estamos aquí arreglando eso. si algo sucede aquí. Digo, esto, créanme, yo he visto a mis muchachos, ¿sabes qué? Cuando yo llegué aquí todo esto era un tiradero de agua, oigan, enorme. Yo sí o no, cuando yo entré aquí esto era un tiradero. Vino el que hizo este diseño y le dijo, en aquel entonces estaba el señor Felipe, aquí vinieron todos, ¿sabes qué, Felipe? Qué bien que contrataste este sí sabe, dice, porque si no... Ok, no dudamos de su capacidad, vamos al próximo capítulo. Ok, tú dices que no es justo que nos cobren eso. Yo tengo una duda, de veras, y quiero saberlo, porque hay gente que me ha dicho, no, si Ricardo, y se los hemos repetido hasta el cansancio, Torredos. El problema no es Ricardo. Nosotros le tenemos que dar a Jaime, a Israel y a Ricardo su lugar. Ellos son trabajadores, están contratados para hacer una chamba. Nosotros, administradores, somos los que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hace Ricardo cuando se le paga a Ricardo? ¿Qué hace Israel cuando se le paga? Y a cada uno. Pero se han manejado mal las cosas, se han manejado de una manera no clara, para no darle calificativos malos. Las cosas, la información nos llega de una manera no clara. Tú haces un diagnóstico y le pasas ese diagnóstico a Torre 2, nada más. A nosotros no. Entonces, pero sí, a la hora de pagar, las 3 torres tenemos que pagar. Y se nos ocultan, hasta ahorita, ¿qué fue lo que se hizo para cobrar 32,000 pesos?
Entonces, por eso estamos preguntando. Ahora ya nos dijiste qué es lo que hiciste. Eso que tú hiciste se hacía de alguna manera aquí, bien o mal, y no se cobraba por eso. Sin embargo, la administración de Torre 2 insiste en cobrarnos esa factura, que tú dices que no es justo. Entonces, sí está ahí todo. Okay. ¿Tú cómo trabajas en Torre 2? ¿Eres contratista? ¿Eres ¿Estás empleado? a sueldo? ¿Estás como ¿Cómo? contratista, como Dinos compañía cómo, externa? porque no lo sabemos. Yo tengo un contrato ¿Tienes para dar servicio en aires acondicionados, En toda la torre. bombas, en toda. Pero de Torre 2 nada más. Nada más Torre 2. Tú le pagas a tus empleados. Sí. Correcto. Maslow no te paga a cada uno, sino a ti te trae. Sí. O sea, es un contratista Sí, externo. yo tengo ahorita 6 empleados, incluyendo los secretarios. ¿Y trabaja? ¿Es tu único trabajo o tienes otro Es mi trabajo? único trabajo. O sea, tu empresa nada más trabaja Nada más el- para esto. Sí. Torre 2, ok. Ahora, ¿Tu horario qué hora haces? Yo ahorita estoy yendo a un curso de inglés y llego aquí a las 10 de la mañana. ¿Sales? Salgo a las 6. Ok. de 10 a 6. Y tu gente está trabajando igual. De 8 a 6. De 8 a 6, Los correcto. sábados nada más nos vamos a las 2. ¿Cuánto cobras por dar mantenimiento? ¿Qué tal si nosotros también te contratamos por eso? Andamos cotizando a un ingeniero que le dé servicio a todos los aires y todo eso. Si fuera, como a mí no me causaría ya indirectos, porque ya estamos aquí, no pagaría oficina, teléfono, traslado, nada. Si se pusieran de acuerdo, por ejemplo, al principio una propuesta que fuera entre las 3 torres. Que le dé servicio a las 3 torres, por ejemplo. Ajá. Yo pienso que cada torre con unas 3 personas libraría bien los trabajos normales y costaría unos 50,000 pesos más o menos. Por torre. Por torre al mes, incluyendo todo lo que son los beneficios de los trabajadores y pues mano de obra y estar al pendiente. Nosotros estamos aquí, nos llaman en cualquier horario para hacer cualquier servicio y no cobramos nada. No cobras extra. No. ¿Ahorita cuánto te paga Torre 2? Ahorita por me- una sola torre. Por una sola torre me pagan 60,000 pesos. Porque tenemos un presupuesto, ahorita ya, de un ingeniero, otra persona. Ya tenemos un presupuesto donde están ofreciendo el servicio. Aquí lo traigo, ya te lo enseño. El presupuesto que nos hacen por darle el servicio completo a toda la torre mensualmente. Bueno, Ok, ya quedó. Ya quedó, ya no hay nada que hablar. no hay nada más que hablar. Ricardo, yo nomás te quiero decir una cosa, en el mejor de los manos. Sí, la administración ya de un ingeniero, otra persona. Ya tenemos un presupuesto donde están ofreciendo el servicio. Aquí lo traigo, ya te lo enseño. El presupuesto que nos hacen por darle el servicio completo a toda la torre mensualmente. Bueno, Ok, ya quedó. Ya quedó, ya no hay nada que hablar. no hay nada más que hablar. Ricardo, yo nomás te quiero decir una cosa, en el mejor de los manos. Sí, la administración de las 3 torres te va a pagar a ti. Quiero que tengas muy claro en tu cabeza que tú te debes a la administración de las 3 torres. El día de esa junta, me mandaron a hacer otra vez un recuento de detalles. Llegó Osvaldo. Oye, ¿puedo llegar y ver y apuntar? No, le dije, pues es que como puedes venir tú, puede venir cualquier propietario porque ellos les pagan. O sea, Claro. ellos son ustedes son los que son los patrones. ¿Cómo les vas a decir? No entres, no veas, no se puede ocultar Estamos nada? haciendo un comité, Ricardo, un comité en donde va a haber 2 personas de Torre 3, Esa es 2 la idea. personas de Torre 2 Ujú. y 2 personas de Torre 1, que somos 6 personas y esas 6 personas vamos a autorizar Así es. todos los gastos que haya en áreas comunes, en bombas. Eso debe ser porque hay varias cosas desde iluminación, pintura, gastos en la electricidad, riego, que están como en el aire Así es. y están en mal estado. Sí, Por ejemplo, aquí la fuente sí. tiene muchas fisuras. Tengo una pregunta antes que eso, perdón. Sí. ¿Qué tiempo le llevó reemplazar los cables que estaban fundidos? Aquí nos metimos como unos 4 días. 4 días. ¿Horas de trabajo cuántas fueron?
Horas de trabajo, total 2 días completos. 16 con 2 personas. Dentro de las horas de trabajo de usted. Ajá. Correcto. Y en lo que me ha gastado más tiempo es en el tiempo que atendimos a Jaime directamente fueron como 2 meses, y donde sí me di cuenta que es mucho trabajo para Jaime y para el que esté detrás. Sin embargo, le quitaron una persona y le quitaron medio tiempo. Yo digo que eso es para hacerlo ver mal. Todavía encima de, ahora la vamos a hacer más mal. Voy a crear la necesidad. Sí, vamos a ver. Pero Ahora, usted esos 3 meses me dice que le ayudó a Jaime en asesoría. ¿De qué es lo que le dijo? No, más que nada administrar sus necesidades de químicos, de materiales para reemplazo de las bombas, lo que es común, atender todo lo que se refiere a lo que él necesitaba comprar. Nosotros hacemos los pedidos, las cotizaciones, se la pasamos a administración. Eso es básicamente, nada más. Eso es lo que se no va a cambió hacer nada. todos los días. O sea, fue Sí. usted en la vía donde se canalizó Sí. las compras para llegar ahí. Así arriba. es. Ok. ¿Por cuánto tiempo usaron el catalizador para reducir el consumo de gas? Se acabó un pedido Y ya no lo pidieron. y pedimos otra vez. ¿Se lo mandaron? Sí. ¿Y ya se acabó? Ya tengo como un mes, como un mes. Que Se ya hicieron 2 pedidos, ya tiene como un mes. Todas- ¿Se sigue calentando el agua? Sí, ahorita todavía. ¿Por qué no volvieron a pedir? Esto es importante porque quiero que esté presente y escuche esto. ¿Sí ha notado reducción en el consumo de gas con el catalizador? Sinceramente, hicimos una comparativa por una semana antes de inyectarlo Sí. y una semana después. inyectando. Ajá, y era más o menos la misma temperatura ambiente, no cambió, era más o menos Sí. y no se ahorró. Incluso se gastó un poquito más poniéndolo, poquito más. O sea, no, en realidad no hay un ahorro. No hubo ahorro. En esas No 2 sé, semanas. no sé qué función tenga, si es limpiar el gas, si es hacerlo más fluido, no sé qué función tenga, pero Bueno, ahí no vimos ahorro. en internet estaba toda la explicación. No vimos ahorro. Ok, si no funciona, no funciona. Ya, lo dejamos en paz. Para que también no haya malas interpretaciones de que yo lo sugería, si este cabrón tiene comisión o alguna cosa. No, Sí, no funcionó, no funcionó. Lo estuvimos tomando la lectura ambiente, la lectura del agua, la lectura de la máquina. Ahí lo que va, haz de cuenta que ese químico, yo le di un ahorro del 10%, ahí les va, ¿por qué? En época de frío, Sí. usted se puede terminar el gas desde el 20% al 10%, al 0% y sale con ese químico. En cambio, cuando no se lo aplicabas, llegaba al 10% y las máquinas empezaban a pararse. Entonces estás ahorrando un 15%. Exactamente. Entonces, Entonces, sí se haz de está cuenta, el ahorrando. detalle está, ahí les va la variación. Cuando hay una temperatura menor, que baja esta de 27 a 15 grados, que anteriormente sí se estaba bajando, Sí. que uno viene bien enchamarradito, es de ahí cuando se gasta un poco más, porque Pues es todo obvio. tiende a enfriarse. Pues es que es obvio. Inclusive aquí la tubería Y este empieza año a sudar. estuvo más frío que el año pasado. Exactamente. Entonces, haz de cuenta, se pidió el Ahora. químico, la primera vez no lo dieron, la segunda vez se pidió más, fue más menos, y de repente, ¿sabes qué? Apaga. Ahorita tengo la consigna de estar así con los equipos, ¿sabes qué? Mantén esto y mantén así, y créanme que es un poco más difícil. ¿Quién te da esas instrucciones? Pues la verdad vienen de la administración de la Torre 2. Sí. Y sin Pero que me sí, metan no, en no, problema, no. el detalle está de que tenemos que ahorrar lo más que se pueda. Y como yo le trato de decir a todo el mundo, si nosotros apagamos el equipo, les va a costar más. Pero no está pagado ahorita. Eso es No, ahorita no, Ok, ahorita no, ahorita pues. lo apagué. Pero por aquí eso. vamos a ver, sí se ahorró un 15% en general. En aquel entonces. En aquel entonces. Entonces, ¿cuánto se está gastando de gas al mes? Un chingo de lana. El 15% viene siendo fácil, como unos. Te estás ahorrando 20,000 pesos, ¿te parece bien? El detalle está. ¿Te gusta para tus doctor, chicles? El detalle está, doctor, de que es la temperatura. O sea, si la es temperatura increíble. varía, gastamos más. Si la temperatura es alta para Es nosotros, obvio, pero si no gastamos lo menos. tienen van a gastar mucho más.
Sí, Y lo que yo no quiero es eso, pues entrar, qué bueno que estamos aquí todos y qué bueno, ojalá que las informaciones que de aquí salgan sea para bien de ustedes. Entre más transparente nos manejemos, más a toda madre manejamos. Ahora, yo quisiera también que hablara Israel, no ha hablado nada. Yo quisiera que hablaras, tienes tu punto de vista, Israel. Desde el inicio, hermano. Sí, ¿cómo desde está el todo? inicio. ¿Por qué? Porque es necesario Porque saberlo. somos ahorita un comité que vamos a formar para el bienestar de las 3 torres. ¿Qué tienes que decir? De hecho, ahorita lo que hablamos Jaime y yo es que todo el equipo está funcionando igual como nos entregaron. Exacto. No ha habido ni una mejora ni no ha empeorado. Ha estado igual. Así recibimos y así entregamos. Las bombas todas funcionaron en su tiempo. Cuando se arrancaron nuevas, todos los equipos nuevos, todos funcionaron al 100. De hecho, se hizo una prueba cuando nos las entregaron y prendimos todos los equipos. Todos trabajaron. Y como dice Jaime, el tablero no lo soporta porque tiene un transformador seco que no es la capacidad de todo el equipo prendido. Entonces nosotros le dábamos servicio cada 6 meses. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Desarmarlo, limpiar bornes, ajustar No, bornes. pero poner otro transformador más grande. Sí. ¿Qué hay que hacer para evitar que con el equipo al 100 esa cosa no truene? ¿Cuánto cuesta un hermano de ellos? Hay que ver, solo Más o menos. no tengo idea. ¿Tú tienes idea, Ricardo? No sé. ¿Cuánto costaría cambiar el tablero? No, el tablero no es el ¿No? transformador. ¿O qué es el transformador? No sé si alguna vez hay necesidad de manejar al mismo tiempo todas las bombas. No, Imagínate un incendio y que tengamos que prender todas las pinches bombas para echarle agua al edificio. Ahí se va a tronar esa madre, está de la chingada. ¿Cuánto costará un transformador, ingeniero? ¿Será? un transformador cuesta unos 80,000 pesos. Uno que le dé en un momento dado la necesidad de servicio a todos sin que truene. Imagínate un incendio. ¿En dónde se pone el transformador? Bueno, Oye, la ¿dónde está alimentación ahorita se está tomando en Torre 2 porque Torre 3, que es la más cercana, yo pienso que todavía tiene problemas, ¿verdad? Sí, Sí, dale, tenemos sí. problemas. El transformador se puso en Torre 2 porque se inició con Torre 2. Torre 2 fue el piloto y todas las instalaciones están en Torre 2. Allá está el transformador. Ok. De Allá se tiene que cambiar. Allá está. Ya nos quedó claro. De allá se cableó para acá. Del transformador se cableó para este tablero. Y el problema aquí es que todas las bombas son a 440, no es a 220. Si fueran a 220 no tuvieran ningún problema. Todo lo que hace este equipo es a 220. Las bombas grandes son 440. Es 440, las bombas grandes son 440. La bomba de calor es a 220, que tampoco la soporta. Y todos los demás equipos son a 220. Esa bomba de calor, Israel, ¿de dónde está conectada? Esa estaba correcta, conectada de Torre 2. Estaba. ¿Y cuánto tiempo se usó? Se usó como un año ¿Y para qué es? para calentar el agua. Es para calentar el agua. Es un calentador La eléctrico. opción de gas, que usa la bomba de Se calor. nos come la pinche electricidad. Es más caro, No, es más caro eléctrico que gas. La bomba eléctrica es muy eficiente, pero que sí es más cara. yo pienso que es más barato. Es más barato. La eléctrica que Es más barato lo eléctrico que el gas. Y no lo usamos. ¿Cuánto tiempo tienes sin usarse? No, pero pues ocuparía como... tiene 5 años. Sin usarse. Oye, pero ¿cuántas necesitas? No, pues de eso ocupa como 6. Y allá afuera, no aquí adentro. Sí. Ya se puede Aquí le calentar. dañaría, como provoca mucho condensado, eso es inverso. Eso hace frío y provocaría daño a sus bombas. O sea, esa no se puede echar a andar aquí. La No verdad, debería. No, Aquí adentro. la verdad no. Por eso fue una de las razones que se canceló, por el consumo y porque aquí empeora Si se todo. pone a futuro para el jacuzzi nada más. Esa es la idea que le di a Rick, de que si se llegara que se llegue a reactivar el jacuzzi y probar qué tan eficiente es esa Sí le esa da, bomba. sí le da. Y Sobra. por el tamaño yo pienso que sería muy bueno para ahorrarse una línea de gas. En lugar de la línea de gas, meter esa bomba. Bueno, yo te voy a decir nada más una cosa, Ricardo. Por favor, a nombre de la mesa directiva de Torre 3, mándanos una cotización de cuánto costaría darle un mantenimiento a toda la torre, porque estamos cotizando, y que entre también tu cotización. Okay. Y la otra, cuando hagas un diagnóstico, cuando hagas un reporte de todo este sistema, márcanos copia, por favor, a Torre 1 y a Torre 3, porque entre los tres estamos... Mira, lo que voy a hacer a futuro, a mí siempre me ha gustado el acercamiento, o sea, yo me he tratado de acercar a Israel, igual con la administración de Torre 2. En un tiempo al ingresar, hubo varias reuniones cuando yo recién ingresé, se reunió Juan Bremer y Sergio Eichner
creo que Carlos, me invitaron también a estar ahí. Porque yo creo que esto pues se debe ver como una sola cosa, o sea, exactamente. no tiene por qué echar pleitos. Acercamientos nunca ha habido, discúlpame, nunca ha habido, siempre ha habido negativa de tu parte. De hecho, hasta por equipos. Si no mal recuerdas, ni me entregaron mis cosas personales cuando tú ingresaste. Te las pedí y me mandaste con Cecilia. Dijiste, ve y pídelas a Cecilia. Si las pedí a Cecilia, me dijo, ve y pídelas al ingeniero, te las tienen que entregar. Y nunca me las entregaste. Eso no es acercamiento, sí. Pues luego, cuando pedimos equipos, tú eres el primero que te niegas. Y nosotros sí hemos dado, les hemos dado la mano a la administración de Torre de Dos, porque yo inicié con Torre 2. De hecho, yo estoy aquí desde que esto era un cascarón. Yo sé cómo están todas las instalaciones. Y nosotros nunca le hemos echado la culpa a nadie por nuestros errores, como tú. Tú acabas de mandar un mail donde dices que tus líneas de aguas negras están tapadas porque nosotros echamos toda nuestra porquería ahí. De ahí está más la información. Osvaldo me preguntó cómo está. Le digo, mira, sin ver los planos, nuestras líneas corren por los lados, se conectan en un registro que está oculto de aquel lado y corren por el lado del río. No se conectan con Torre 2. Y me enseñó el informe que el señor mandó. Nosotros nos conectábamos con sus líneas de aguas negras y nosotros les tapamos todas sus cañerías. Por eso hace días vino un equipo. Me tocó leer esos mails y ver la pipa. Sí. Ahora, ¿por qué mandó ese reporte mal informado? Porque en sí, o sea, si le da la óptica que debe ser, no es una mala información. Porque todas las 3 torres van a un solo registro. Pero no es culpa de Torre 3. Estos no van a un solo registro, no, son 2. Son 2 registros y No conectan Torre 3. A ver, ese correo está mal intencionado. Vamos a hablar claro. Te dijeron que lo manipularas así. No. Ceci lo mandó a nosotros, diciendo que por favor, ellos tuvieron que pagar un camión y que el camión ya salió lleno, que tuviéramos cuidado en la limpieza de nuestras tuberías. Cuando nosotros cada mes le damos mantenimiento a las tuberías, nuestras tuberías están limpias, no tienen lodos. Si usted mete un camión donde le va a hacer extracción y le va a hacer inyección, usted va a sacar montones de cosas. Mira, tus tuberías están sucias porque tú no las lavas. Yo cuando estuve en Torre 2, cada mes lavaba las tuberías igual que aquí cada mes las lavo. Y allá, y tengo fotografías, si gustamos las muestro, con el equipo de contraincendio lavamos toda la tubería. Y era cada mes, lo que aquí se hace, igual cada mes, si gustan venir, los 10 que vienen a fumigar, nosotros levantamos todas nuestras tapas y lavamos todas las tuberías. Y de hecho, si las gustan checar, cada mes tienen que estar limpias. ¿Por qué? Porque... ¿Y por qué no lo hacen? ¿No te lo habían dicho? Nosotros lo hacemos. ¿Y por qué se ellos no? Entonces, ¿por qué está tapada? Porque la línea de Torre 1, ellos sí, o sea, a lo mejor él le llama a echarle algo por encima, lavarlo, pero yo creo que como tienen poca pendiente las tuberías, de vez en cuando alguien medio desastroso le va a echar algo a la tubería y se te va a empezar a acumular. Nosotros encontramos un coco hinchado de estopa y un pedazo de tubo como que de 4 pulgadas en la línea desde el último registro a la salida. Entonces no me quiero imaginar qué hay de ese registro a la calle. Bueno, y lo que quiero que concluyan, usted está hablando de una unión, de que se lleven bien. Carajo, pues se llevan de la chicha en la mano, no te voy a echar mierda ni tú a mí. Y vamos a jalar juntos, porque si quisiera... no quiero que nadie los enemiste. Si estamos aquí es para que él y yo nos quedemos a toda madre. Somos diferentes torres, ustedes se tienen que llevar bien porque esto es un pinche barco y tenemos que jalar juntos. Bueno, ya que tocó el tema Israel, qué bueno, porque también importa lo personal. Sí. Una vez hubo, cuando se compartía la conexión del conmutador, sí. Ellos estuvieron yendo porque dependían de un conmutador que había en Torre 2. En una ocasión él llegó y sí le dije y se me quedó muy grabado. Yo no guardo resentimientos ni nada, pero a veces hay palabras que yo con él casi no rozo porque él es un poco reservado, me imagino. Pero en una ocasión sí le dije, a lo mejor lo agarré en un rato enojado, pero le dije, cualquier cosa que ocupes, estamos para echarnos la mano. En relación a que él entraba ahí a nuestro cuarto y me dijo, yo no vengo aquí a ser amigos,
no sé si recuerdas. A lo mejor lo agarré enojado y yo me quedé con esa impresión. Pero bueno, hay que respetar a cada persona. Si él dice, aquí está mi límite, bueno, pues ni modo. Hágame un favor, dense la pinche mano como cuates, hagan las paces y va a chingar su madre todo el mundo. A trabajar para bien. Porque de las tenemos cosas. que irnos. Órale. Bueno, pues buenos días, seguimos platicando. Ok.